Bueno, la paz de Cristo sea con todos y un saludo muy especial para todos los hermanos que están en casa. De verdad que nos da mucho gusto dirigirnos a ustedes en el nombre del Señor. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Vamos a colectar la ofrenda. La ofrenda que... Sí, Señor. Vamos a colectar la ofrenda. Allá los hermanos que están en sus casas, comenzamos a recoger la ofrenda. Ojalá que alguno de la cabeza del hogar pudiera recoger su ofrenda ya en su propio hogar. Allí con los niños, con todos los que están en casa. Y entonces cuentan esa ofrenda, la tienen allí y en un momento determinado se la entregarán a la hermana Susana. De manera que estamos recogiendo la ofrenda acá y ojalá que allá también se recoja la ofrenda con mucho cariño, porque realmente necesita la iglesia de esta economía. Casi no puede fallar por la cantidad de gastos que hay. De manera que, amados hermanos, jóvenes, adolescentes, niños, a todos los amigos y vecinos que estamos viviendo en una circunstancia muy difícil, de tal manera que hemos llegado al punto que tendríamos que hacer estos cultos en esta circunstancia de esta manera. De manera que estaremos pendientes en el nombre del Señor Jesús. Debemos obedecer a todas las recomendaciones de las autoridades de nuestra iglesia y las del gobierno en el caso de este problema que tenemos. Que Dios nos bendiga ricamente. Estaremos orando los unos por los otros. Ustedes allá, todos los hogares. Queremos recordar a la hermana Gladys que está en España, la hermana Gladys Mateo que está en España. No sabemos cuándo vendrá, pero ojalá que guarde reposo allá. Y tengamos pues el cuidado de todos los hermanos del caso que estamos viviendo. Y cada uno debe tener pues la mayor prudencia. Y les pedimos a todos los hermanos que tengamos responsabilidades, atendamos todas las recomendaciones de las autoridades de la salud. Mira que ojalá cuide mucho sus hijos, cuide mucho sus hijos y todos los que están en casa. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Ustedes allá pueden leer esta porción. También en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3. Capítulo 15 de 1 de Corintios, el versículo 3. Vamos a leer todos aquí los que estamos en este versículo. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oremos, oren ustedes allá. Yo le voy a pedir el favor a cada cabeza de hogar que está allá que comience la oración. Estamos conectados en el Espíritu. Estamos conectados delante de Dios y usted haga lo que tiene que hacer allí con todo su corazón y eleve su oración orando por esta meditación que vamos a tener en el nombre de Jesús. Ustedes primero en el hogar comiencen. Ahora nosotros, soberano Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, de tu presencia. Invocamos tu nombre que es grande y maravilloso. Oh Dios, ayúdanos con tu gracia y también con tu poder.
Gracias, Jesús. Amén, sí, amén. Tengan la bondad de sentarse, ustedes también allá. Estamos viviendo una dificultad grande, pero también debemos tener en cuenta lo que encierra este versículo, porque realmente lo más importante de las Escrituras que encierra es acerca de la salvación, de la revelación que Dios hizo para salvar al hombre. De manera que estamos un poco tristes, en cierta manera, por la distancia y también porque algunos tenemos que estar en casa, algunos dejan de trabajar, pero bueno, no nos entristezcamos, sino que más bien tengamos esperanza, porque realmente las Escrituras encierra más que todo esa parte de la salvación del hombre. Es lo que hace más que todo hincapié. Y crea que usted allá donde está, nosotros aquí, y todos los que están en Colombia y en todas partes de los hermanos, podríamos decir que a pesar de que tenemos dificultades, tenemos la esperanza, porque no hay mayor satisfacción para muchas personas que permanecer y emprender una obra y terminarla. Tenemos que aprender en esa gran obra que hizo Dios, que hizo el Señor, desde antes de la fundación del mundo. Cuando no se concluye el trabajo, solo se puede vislumbrar tristeza y fracaso. De manera que los fracasos no han sido para Dios. El gran triunfo que ha tenido de verdad Dios es haber terminado su obra. Y el éxito de una edificación no radica en poner en función y dar por terminado algo, y cuando esto es terminado es cuando viene el éxito. Cuando no se concluye la obra cualquiera que sea, entonces hay tristeza y hay fracaso. De manera que lo ideal es que le demos el último toque de alguna obra que se comienza. Por ejemplo, hay obras maravillosas y cuando se ponen en funcionamiento significa que han terminado con un gran éxito en la vida. Lo ideal es que se le dé el último toque de pintura a aquella obra que se haga. Así como Cristo hizo esta gran obra, Jesús culminó su obra perfecta, victoriosa, la obra de redención, cuando dijo: todo quedó completo, todo quedó terminado. Cuando esto quedó terminado, es la esperanza y la alegría que tenemos de que algo se concluyó de verdad la redención de nuestra vida, la redención de nuestra alma, la redención de nuestra salvación. Por eso los profetas hablaron de esa gran obra. Por ejemplo, en Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Mire usted lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y qué más dice? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Qué más dice? Apertura de la cárcel. Así estaba el hombre, encarcelado y lleno de pecado. Pero aquí está diciendo: todo quedó completo. A Dios no le faltó nada. Por eso allá donde está usted,
quizás encerrado, podría decir que tenemos el alma libre, que tenemos la salvación de nuestras almas, de nuestra vida. De manera que allí el profeta está hablando de una gran libertad. Hay obra de hombres, las que querramos llamar, tantas obras que lo hacen. La obra de construcción, por ejemplo, de la pintura, de la escultura, obra literaria, como muchos escritores que lo han hecho. Pero nunca en la perfección que se hizo la obra de la cruz. La obra de la cruz es la obra más grande. Por eso tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que somos de Él. Y pase lo que pase en el mundo, somos de Él. Y estamos preparados para eso. No perdamos esa confianza, porque la obra se hizo. La obra de la cruz fue perfecta, es perfecta y será perfecta. De manera que allí se cumplió todo y allí se concluyó realmente lo que Dios ha querido. El Señor emprendió el plan de redención y la consumó. Él anunció, de eso se había estado desarrollando en todas las obras redentoras que se ofreció, como el holocausto, que fue santo, que fue agradable, para que el hombre tuviera esa esperanza y esa seguridad. De manera que el consumado se había cumplido en todas las profecías y en todas las escrituras, precisamente conforme a las escrituras. Es lo más importante que tenemos nosotros. Escudriñad, dice la palabra, las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que no pierda esa esperanza. Y la Biblia dice, porque lo que se escribió para que nosotros hoy entendamos que tenemos la gran esperanza. Hay que poner el espíritu del mal aparte, que no tiene poder sobre nosotros. No puede tener poder sobre la obra, porque lo más grande se hizo. Jesús venció la muerte. Y si Él venció la muerte, entonces nosotros también venceremos. Pero tenemos que vencer con la fidelidad, con la confianza, con eso que Dios nos ha dado a nosotros. Cristo Jesús en esos momentos prorrumpió el grito del camino de la vida, cuando dijo consumado es, cuando se rasgó la cortina de arriba a la puerta de separación, se partió. Es decir, que había una separación entre Dios y el hombre. Pero miren ustedes que Dios, dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al hombre, no imputándole sus pecados, sino que nos dio la palabra de la reconciliación. Había una pared intermedia, una pared muy fuerte de separación del hombre y Dios, porque el pecado hace separar y no había oportunidad para hacerlo. Pero cuando se rasgó la cortina, se abrió la puerta de separación. Por eso, hermano, usted donde está debe estar unido con el Señor y creer en esta palabra que con seguridad tenemos nosotros, usted, y tendríamos que afirmar esa fe. Quedó el camino abierto, expedito, para dar lugar a la fila interminable
de redimidos por la sangre del Cordero. Aquí estamos una parte en Bucaramanga, pero hay en el mundo una cantidad interminable de hermanos que un día no se podrán contar los salvos cuando estemos en su gloria. De manera que ojalá pudiéramos entender esta parte. Quizás algunos no han entendido, no han tenido claridad. Por eso quizás viven a media. No hay esa confianza. No tienen sino quizás, pudiéramos decir que a medianoche, a cualquier hora o en el día, la luz resplandeciente del sol, una persona puede estar en oscuridad porque no tiene esa alegría en el corazón, que quizá no celebra la salvación en su vida. Cuando está orando, cuando está viajando, cuando está donde esté, estará siempre su corazón latiente de estar celebrando esta salvación que tenemos con la seguridad. De manera que ojalá podríamos nosotros pensar en esto. Quedó el camino abierto por la sangre del Cordero. El velo de separación entre Dios y el hombre quedó roto para siempre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre y no imputándole sus pecados. Ahora quedó la comunión directa al cielo, que el hombre puede llamar a Dios Abba Padre. Antes estábamos en el lodo del pecado, esclavo, pero ahora es diferente. Por eso debemos nosotros de vivir siempre confiado y no solamente confiado, sino estar seguro que le servimos a Él, estar seguro que le amamos a Él y estamos seguros que hacemos las cosas conforme el Señor quiere que hagamos. Eso nos da fe, eso nos da seguridad de nuestra estabilidad en Él. De manera que estábamos al lado del pecado, esclavizado en el pecado. De manera que usted allá puede decir, soy libre. Ojalá que lo diga de verdad allá donde estamos, porque nosotros decimos aquí, somos libres, ¿verdad? En el nombre del Señor. ¿Cuántos gritan, soy libre? Soy libre. Eso es importante tenerlo en el corazón. Y de verdad que a veces tenemos físicamente fracasos. Algunos tienen fracasos en su negocio, tienen fracaso en algunas cosas, pero ojalá que pudiéramos nosotros pensar en esa seguridad que tenemos hoy. Oseas se casó con una mujer que tenía a Baal en su corazón, un dios pagano. Después de tener hijos con ella, se fue al lado de él y se prostituyó. Se fue del lado de él y se prostituyó después de haberle amado, no de haberle dado todo. Es verdad que muchas cosas suceden en nuestro medio. Más tarde supo que la tenían en una subasta para que pagara una deuda que había contraído en un mercado de esclavos. En un mercado de esclavos. Eso es lo que concibe cuando estamos en ese mercado del pecado, allá por fuera, que de verdad invito a muchos hermanos que ojalá haya una reconciliación con el Señor y que para que pueda recuperar esa confianza, esa esperanza de que sí ha hecho efecto
la sangre de Cristo en nosotros y que podríamos nosotros tener esa confianza. Miren ustedes, pero él se fue a buscarla, la encontró en esa subasta desnuda, pagó el precio más alto de la subasta, compró un vestido y la vistió y la llevó a casa. O bien sea que este hombre amaba a esta mujer y pagó el precio más grande. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que él pagó el gran precio, el precio grande por la salvación de usted, de mi persona y de todos los que quieren hacerlo. Mire, ¿quién que después que su esposa se prostituya y la encuentra desnuda, la compra y la lleva a su casa? Eso hizo Dios con Israel. Dios amó a Israel, amó a la humanidad y por eso Él pagó ese precio. La Biblia dice que la salvación vino por los judíos y para los judíos. De manera que por eso pagó Él el precio desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo estábamos nosotros? Es la pregunta que deberíamos de hacerlo. Y podríamos de verdad pensar bien que lo grande que Él hizo para nuestro beneficio y para el beneficio de toda la humanidad, para que sean salvos y debemos de tener de verdad esa alegría dentro de nuestra alma, que debemos de pararnos, que sentir el latir de nuestros corazones para que sintamos de verdad lo que debemos ser. Y debe haber un arrepentimiento, porque de verdad lo que Él pagó fue grande. ¿Cómo estábamos nosotros desnudos en el pecado? Un guiñapo humano, hundido, sin esperanza, que nadie humanamente podría hacer nada. No podría hacer nada. De manera que hay casos muy importantes. Pero bajó el Cordero de Dios. Bajó el Cordero de Dios. El vicario, el sustituto, el león de la tribu de Judá, nos lavó, nos vistió y nos ha dado y nos ha prometido una morada gloriosa. Esa morada gloriosa la tenemos en la vida, que debemos de verdad que vibre nuestro ser, nuestro corazón, pensando en eso. Un niño que vivía, que podríamos compararnos, porque para alegrarnos más, para tener conciencia limpia y para tener agradecimiento, debemos de pensar cómo éramos. Un niño que vivía todo andrajoso por la calle, ya cansado, decidió tocar las puertas de un orfanato para que lo recibieran, porque estaba mal. Usted que me está escuchando, si habrá un amigo, ojalá, que así como vivía este muchacho, que al fin pidió, ya cansado de su malestar en la calle, entonces pidió, diríamos, fue a pedir protección en un orfanato para que lo recibieran. El portero llamó al director. El niño le dijo al director que buscara a alguien que lo recomendara.
Esa fue la pregunta. ¿Trajo carta de recomendación? Contestó el niño, yo creí que mi aspecto le decía todo. Cuando uno está sumido en el pecado, debe estar cansado, debe saber que está mal, debe darse cuenta que en el mundo no hay un hombre que pueda limpiar el pecado del hombre, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. De manera que nadie puede hacerlo por muy bueno que sea, por muy perfecto que pretenda ser. No hay quien pueda hacerlo. Ni usted mismo puede hacerlo, porque ni usted mismo se dispuso a buscar a Dios. Dios se dispuso a buscarnos a nosotros para salvarnos, para que nosotros tuviéramos esa seguridad. Yo creí que mi aspecto le decía todo. Usted debe, cuando está pecando, cuando está en el mundo, está lejos de Dios y tiene una vestimenta rota, mugre en la vida, y usted debe moverse de buscar ese refugio como este niño quiso buscarlo. El niño estaba mugroso, su vestido roto. El director, cuando lo vio bien, le puso sus manos en la espalda y lo entró. Eso hace el Señor con nosotros. Eso hace Dios con el hombre. Ya Dios sabe cómo estás. Quizás el pecado ensucia todo su ser. Y Dios sabe cómo está usted, pero usted también sabe cómo está. Y el único lugar para limpiarse es buscar la sangre de Cristo, que es la que limpia el pecador, la que fue dada por la salvación del hombre. De manera que ojalá usted pudiera pensar en esto. Oh, así estábamos nosotros, pero ese velo se rompió para que nosotros entráramos en su comunión, en su presencia. Tenemos que hacerlo. Allí con tus hijos que estás, mírense el uno al otro. Que Dios les bendiga, porque tenemos esa gracia del Señor. Pero sí se debe orar allí. Se debe mirar para que Dios pueda hacerlo, porque a veces se deambula para un lado y para otro. Sabe que una ocasión, hace muchos años, quizá unos 30 años, 35 años, no recuerdo exactamente, que yo fui a Cali, y no sé de allá por donde cogí un tren, y quise irme de una vez directo a Santa Marta. No quise llegar acá, sino que de una vez quise hacer una diligencia allá en la costa. Entonces, el señor que atiende a los pasajeros allí, que le pide el tiquete, bueno, todos se lo mostramos y él iba haciendo un huequito ahí en cada uno del tiquete. Pero yo veía a un joven que se escondía. Por allá se metía, por aquí, se metía por allá y se escondía. Pero entonces le preguntaran su tiquete y decía, no, es que no tengo. Y decía, en la próxima estación se baja. Pero qué persecución tenía con un hombre que no le pesaba mucho a un tren. Si ya no tenía, no tenía. Si ya estaba en esas condiciones, ¿por qué? Pero él se escondía por un lado, se escondía por el otro, y yo me fastidié mucho. Yo dije, hombre, ya. Y el policía pasaba por allí y yo casi le decía, hombre, deje ese hombre tranquilo.
Pero bueno, no le dije nada. Se bajó en una estación, pero de pronto lo vi por allí y el tren andando. Bueno, había alguna estación mucho más lejos, pero yo de pronto no lo vi. Y comencé yo a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo con una angustia y buscándolo. No sé, yo soy una persona. Y quizás mi angustia de buscar una persona, enseguida se me vino a la mente que él se había metido debajo del tren por allí en una cavidad que hay allí. Y yo dije, mire, señor agente, dígale a ese señor que pare el tren, que pare el tren. Y formé una bulla allí y una desesperación y el policía me atendió. Yo le dije, ese muchacho tiene que estar allá abajo. Y al fin pararon el tren y poco a poco, fue el primero que me bajé. Y cuando se paró el tren, sale él de allí. Salió pero empolvado y enseguida comenzó a llorar. Ya estaba para ser botado allí. Ya no estaba resistiendo más. Ahí estaba de pasajero un joven que yo conocí aquí, que por cierto hoy en día es trinitario. Y cada vez que nos vemos, recordamos esa situación. Entonces, cuando yo le dije, entonces le dije al policía y le dije a ellos, ¿por qué son así? ¿Por qué la vida de un muchacho así? Sí, pero es que nosotros nos vigilan, que nosotros tenemos... En la otra estación compré un tiquete para él. Lo compré y él se metió el tiquete por aquí para que se lo vieran. Ya tenía seguridad, ya no andaba así, sino que eso le garantizó a él viajar felizmente. Nosotros tenemos el tiquete de nuestra salvación y no tenemos que estar así. Entonces, inclusive lo invité a comer en las mesitas esas que están allí en los trenes y yo pedí para él y me dijo él, le debo la vida. Cuando se paró ya yo estaba casi muerto, yo estaba mal, no podía respirar. Me salvó la vida, usted me salvó la vida. Y seguimos andando. Bueno, al fin se bajó por allá en Santa Marta y algo le di para que comiera, para que estuviera allí. Iba para donde un familiar. De manera que así es el hombre, que no tiene la seguridad de ser salvo y a veces como que huye sin haber quien le persiga, dice la Biblia. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta de lo que hizo. Pagó el Señor por nosotros. Es un precio grande, elevado, que quizás algunos, aunque están en la iglesia, quizás no lo llegan a comparar, ni a pensar, ni meditar en ese valor grande. No llegan a esto y siguen así en la vida. En una guerra de antaño estaba un pelotón de soldados rodeados, cansados, maltratados, embarrados, asustados. El mayor que lo comandaba dijo, me voy a escapar. Me voy a escapar y vendré, pero vendré a rescatarlo. Se escapó y después vino con helicópteros y lo rescató. Y después estaban durmiendo con sábanas limpias, confortados por ese rescate. Estaban rodeados ya para morir en esa guerra. Pero alguien, nuestro capitán, nuestro Señor, vino y nos rescató. Nos rescató y aquí estamos. Porque es algo grande que tenemos que tenerlo en el corazón. Alguien a veces pregunta,
¿Y cómo hizo Dios siendo espíritu para hacerse hombre? Yo a veces respondo y digo, no sé, yo mismo no sé. Pero lo que sé es que el gran Rey de Gloria abandonó la silla del universo y se hizo carne para redimirnos. De manera, hermano, que pensemos que tenemos una garantía grande en el cielo. Que tenemos una seguridad. Si hay angustia, de verdad, de esta epidemia. Y si hay angustia, pero preparémonos. Preparémonos porque estamos a punto de viajar. Porque ya se han asomado lo que el Señor dijo que iba a suceder antes de su venida. Entonces preparémonos, prepárese allá, nos preparamos todos. Porque el que ha de venir vendrá. O bien sea que el Rey de Gloria abandonó y se hizo carne para redimirnos. Entonces allí quizá usted no tiene claridad de esto. Quizá hay oscuridad en sus ojos, que no se prepara bien, que si viene a la iglesia es lo mismo que si estuviera en casa o en el campo o donde sea. Porque el que sabe que es salvo hace la obra de Dios. Dios hizo una obra con nosotros y nosotros tenemos que hacer la obra cuando somos agradecidos, cuando sabemos lo que ha hecho. O bien sea ayudar a aquellos que necesitan al Señor. Nosotros somos la obra de Dios. La obra de Dios. El proyecto de Dios realizado en nosotros. Y para todos los hombres, para todas las personas, es la obra de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 37 al 39, hay algo allí que me llama la atención. Al oír esto, ¿al oír qué? Al oír el plan de Dios, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cada persona que está mal y cada pecador que anda precisamente en el pecado debe de hacerse esa pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Voy a la iglesia, pero ¿a qué viene? Y bueno que venga, porque mientras esté viniendo habrá esperanza. Habrá en alguna ocasión una luz que venga a su vida y pueda arrepentirse de lo que ha dejado de hacer y arrepentirse quizá de lo que ha hecho. Cada uno debe de considerar al niño. Debemos amar al niño y tratarlo como niño. Debemos de amar al adolescente, al joven y tratarlo como tal. No importa que a veces se equivoquen, pero tú no estás para señalarle, está para ayudarlo. Porque para eso somos líderes cuando estamos en alguna directiva. Ayudar. Pues sepamos que tenemos la ayuda de nuestro Dios. Y el verso 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don de Dios. El don que Él trajo. Ahora nos toca a nosotros hacer la obra de Dios en nuestra vida. Y hacer la obra de Dios en el hombre maduro que nos encontramos. Y hacer la obra de Dios también en el anciano. Tú vas a ser anciano. Y cuando venga esto, entonces comprenderás
a tu padre, comprenderás tu abuelo, comprenderá esas cosas. No erréis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segaremos. Usted puede estar muy joven y con mucha fuerza, pero el tiempo pasa. De manera que nosotros tenemos, no importa la edad que tú tengas, pero tanto jóvenes como ancianos debemos tener los brazos abiertos. Los brazos abiertos. Y como agradecimiento de Dios, hacer la obra que es necesario hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer la obra de Dios en nuestras vidas. No confundamos la obra de Dios con lo secular. Son huellas, ejemplares que debemos de dar, porque eso nos impulsa para ser ejemplo de lo que hemos recibido de Dios. De manera que ejemplares delante de los hombres, como dice allí en Mateo 5, 6. Gloria al Señor. En Mateo 5, 16, perdón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, allá donde estás. Estamos juntos, estamos conectados y debemos hacerlo. Y en 1 de Pedro 2:12, 1 de Pedro 2:12, ¿cómo dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de ¿qué? De la visitación, al considerar vuestras buenas obras como agradecimiento a Dios de lo que Él hizo. De manera que somos salvos y estamos en Él. Cuando entendemos lo que significa esta gran obra de redención, veremos claramente esta gran verdad. Esta gran verdad. El hombre que ve claramente esta gran obra, no redentora, ofrece su vida. No ofende, sino que más bien es agradable. Sino más bien su ayuda a su familia y a todo lo que estamos. ¿Sabe que una vez en Bethsaida había un ciego? Y la gente le dijo a Jesús, tóquelo. Jesús lo cogió de la mano y lo sacó afuera. Y entonces escupió en sus ojos y le puso sus dedos, su mano en la vista. Y le dijo, ¿ves algo? Dijo, sí, veo a los hombres como árbol y caminan. Los veo como árbol y caminan. Entonces Jesús volvió y le tocó. Y cuando le tocó, entonces dice, ¿ves? Y dice, sí veo. Y con claridad. O bien sea que ahora sí ve. Así vamos evolucionando nosotros, que a medida que va pasando el tiempo, escuchamos la palabra, escuchamos la obra que el Señor hace. Y hay veces hay bajos en la vida, pero a veces hay altos cuando el Señor nos va tocando y
y nos va explicando su palabra a través de muchos predicadores. A través de la lectura de su palabra vamos entendiendo y vamos entendiendo hasta que podemos decir cuando Dios nos da esa gran oportunidad de expresar. Y entonces podemos decir, sí veo de lejos. Y claro, muy claro, de eso debemos nosotros estar seguros y rodeados de lo que en verdad nosotros vemos y palpamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta gran obra. Y no podemos nosotros hacer la obra que Dios hizo, porque esto es sobrenatural. Pero sí podemos asimilarnos de hacer la obra como humano, como cristiano, como persona. Y hacer el bien que Él nos manda que hagamos. El bien es hacer su voluntad, hacer su gracia. Que Dios les bendiga. Póngase de pie allá donde están. Póngase de pie y vamos a decirle al Señor que le bendiga su hogar, su casa. Aleluya. Pídale perdón al Señor, dígale, Señor, me he quedado corto, por decirlo de alguna manera. Pero Señor, yo quiero ver más claras las cosas. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a tener más fe. Ayúdame para hacer tu obra. No la obra que de la santidad, la obra de redención, de justificación de nuestra vida. Levantemos nuestras manos. Soberano Dios, gracias te damos, Dios. Te bendecimos en el nombre tuyo, Jesús.